Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes 9 a 9:30 p.m. Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del programa, corrupción en el ejército. Los escándalos que salpican a nuestra fuerza, a esa institución tan importante. Entre otras cosas, los colombianos le debemos mucho a nuestro ejército. Eso no implica que la crítica tiene que aparecer y señalar las ovejas negras de esa institución. Saludo a los invitados. Grato verlo, doctor Fernando Vargas. Muchas gracias, profesor Adolfo Beck. Me alegra mucho acompañarlo en este programa. Muy complacido. ¿Cuál es su relación con el ejército? De corazón, como todo buen colombiano. Mi relación es de respeto profundo, de solidaridad con los hombres que dan su vida por todos los colombianos en esta guerra tan inclemente que nos ha declarado el comunismo internacional hace 60 años. ¿Solidaridad con el ejército significa tapar sus fallas? No, señor, solidaridad con el ejército significa apoyarlo cuando se debe apoyar el ejército y depurar lo que haya que depurar dentro del ejército, pero sin hacer el escándalo farisaicos, como se hacen hoy en día, por cosas que no merecen llevarlos a esos extremos tan grandes. Lo que pasa es que estamos en una guerra política de más alto nivel que la guerra armada, de manera que le explotan al ejército sucesivos escándalos fabricados mediáticamente. Ya vamos con eso. Buenas noches, general retirado Carlos Quiroga Ferreira. Bienvenido. Saludo, un agradecimiento por su invitación y a debatir los temas que ha planteado usted, la corrupción en el ejército, que yo diría posible corrupción en el ejército. ¿Posible? Porque hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchas cosas que aclarar e investigar antes de decir de actos de corrupción. ¿Usted no cree en las denuncias, en las Sí. grabaciones que presenta la revista Semana? En las grabaciones sí, pero en lo que dicen las grabaciones no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las grabaciones, creo en las grabaciones porque está el audio. Es decir, ahí está el audio, pero de ahí a que lo que se diga ahí sea cierto, hay una gran diferencia. Bienvenido, general retirado Carlos Quiroga Ferreira. Mi saludo al mayor José Luis Cadena, mayor retirado, profesor universitario. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Adolfo. ¿Esto es nuevo en el ejército? No, no es nuevo, estos escándalos son de toda la vida. ¿Y a qué se debe? Bueno, seguramente hay mucho de falsedad, pero también hay mucho de verdad, me imagino yo. ¿Cuál es la verdad y cuál es la...? Bueno, la verdad en estos casos está por establecerse. Infortunadamente en Colombia no tenemos sistema de justicia, siempre lo he dicho, lo que tenemos aquí es un sistema de injusticia. Lo peor que tiene este país es lo que llaman justicia, por eso nunca se esclarecen estos casos, pero bien valdría la pena que en este caso sí, así tengamos que contratar juristas internacionales, porque aquí no somos capaces de encontrar la verdad, pero esto es muy delicado y el país está ansioso de conocer la verdad, qué es lo que pasa en el ejército. Bienvenido. Mi saludo al coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez, profesor universitario. Grato verlo. Gracias, lo mismo, buenas noches. Es un gusto estar acá. Contribuir con la verdad, la sombrilla de verdad de esto que está pasando, se puede describir como el resultado de la pérdida de sensibilidad ética y política que hemos tenido en el país y en el ejército, en las fuerzas militares, en los últimos 30 años. ¿Reconoce que hay corrupción en el ejército? Es que la corrupción es derivada de la pérdida de sensibilidad ética y política. El problema es del país, no del ejército. No, de ambos, del país y del ejército. ¿Pero qué está pasando en el ejército? Pues que esa pérdida de sensibilidad ética y política está produciendo corrupción y nos parece que es algo que puede ser manejable. Y eso no es así. No puede ser así. ¿Cómo que corrupción manejable? No entiendo el término. No, hay incluso autores que han escrito de que la corrupción en un momento determinado puede convertirse en incentivo para que la economía funcione, por ejemplo. Hay autores que hablan de eso. Y hay gente que dice, hombre, si no hubiera incentivos, entonces los contratos podrían ser no ser tan atractivos, no sé qué cosa, porque se perdió o hemos perdido la sensibilidad ética. ¿Cabe el titular? ¿En el ejército hay una corrupción manejable? No. Eso lo dije porque hay gente que habla así. Y habla así porque ha perdido la sensibilidad ética. Eso me acuerda la famosa frase de un expresidente: reducir la corrupción a sus justas proporciones. Es que de esa época es que hemos venido perdiendo. ¿No se acepta la corrupción? Claro, es que de esa época es que hemos venido perdiendo la sensibilidad ética. ¿Qué está pasando, doctor Vargas? Que hay un problema semántico en Colombia, se le está diciendo corrupción a algo que no es corrupción, sino es el manejo normal de las sociedades. Por ejemplo, en el sistema occidental,
Decirle corrupción a que una empresa se gane 1 o 2 o 3 puntos en un contrato, no tiene por qué decírsele corrupción, lo acaba de decir ahora el coronel Velázquez. No, pero le Sí, digo yo porque sí. lo dicen autores, no porque sea perfecto. yo. Pero dígame, ¿qué sociedad no tiene en Europa este tipo de ganancias de puerto? Es más, le digo una cosa, Europa fomenta entonces la corrupción en América Latina, en el sentido de que hay empresas europeas que tienen de una vez incluido entre su presupuesto de inversión en América Latina comisiones de coimas a nivel de América Latina. ¿Para qué? Para ganarse los contratos. Pero eso no justifica. Le pregunto una cosa, ¿es entonces la parte que el contratista se gana es ilegal? No, señor, no es ilegal. Puede ser ilegal, ¿Dónde pero está no la es ética. diferencia? Perdóneme, yo no, Es que yo no ese es el interrumpí, problema. coronel, Puede- déjeme hablar. perdón, No, puede que no no ser estamos en el ilegal, pero no es ejército. ética. A Déjeme ver, hablar. orden en la sala. Tiene la... Mire, le cuento una cosa. La corrupción de Rusia, ¿por qué no se habla aquí? La corrupción china, ¿por qué no se habla en esta mesa? Perdóneme, Sí. pero vamos a hablar es de unos supuestos contratos grabados ilegalmente por la revista Semana que supuestamente ocurrieron en el ejército y que supuestamente tiene que acabar con el ejército. Mire, corrupción, la de la clase política colombiana. Corrupción, la del Congreso de la República. ¿Por qué no miran las encuestas de favorabilidad y de opinión en Colombia, donde las fuerzas militares y el ejército están en primer lugar por encima de las demás instituciones? General Quiroga. Mire, yo veo que todo parte, como lo dijo José Luis Cadena, de la justicia. Una justicia mediática, de show. Simplemente eso. Miremos lo que está pasando. La revista Semana y la Fiscalía primero condenan y después investigan. ¿O no lo de Andrómeda y lo que está pasando con la supuesta corrupción en los contratos? Excúseme en la interrupción, pero lo de Andrómeda tiene también el presidente se pronuncia en su momento. Pues claro, totalmente Presidente, inaudito de un presidente que es el comandante supremo de las fuerzas militares salir a decir y a culpar de una vez sin esperar los resultados de las investigaciones. Exactamente lo de Andrómeda con los casos de las corrupciones. Y la revista Semana publica unos audios, es decir, publica la verdad a medias. ¿Por qué? Porque saca esos audios entregados ¿por quién? Por la Fiscalía seguramente. ¿Quién más? Lo acaba de decir ayer el vicefiscal. Dijo, esa investigación se inició hace 6 meses en Medellín a raíz de falsos positivos. Y resulta que los audios hablan de investigaciones del mes de noviembre del 2012. Entonces, la revista Semana se volvió en el ente acusador y juez, y la Fiscalía en el ente periodístico. Además, quiero agregar otra cosa. Si esos audios que publicó la revista Semana son parte de una investigación, ¿dónde está la reserva del sumario? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Ahora es presunción de culpabilidad y los acusados por cuál es la revista- verdad? Usted dice que es la Pues verdad. la verdad a medias. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, pues no se sabe, hay que investigar. ¿No hay corrupción en el ejército? Puede haberlo, yo no digo que no, pero no puedo salir yo a decir hay corrupción sin siquiera haber investigado y terminado una investigación. Gracias. Mayor Cadena. Sí. Soporte. Bueno, pasa, como en el dominó, pasa el Mayor Cadena. Coronel Velázquez. No, se nos ha olvidado, Sí. no todo lo legal es ético. Ese es un principio fundamental. Eso se nos olvidó porque es que hemos perdido la sensibilidad ética. ¿Estamos confundiendo las dos cosas? Claro, hoy consideramos que si no hay debido proceso y no hay condena, no hay problema de ninguna índole. Un momentico. Sí. Hay cosas que son falta de ética, que no son ilegales. Por ejemplo, a ver, partamos de la definición de corrupción. ¿Qué es corrupción? Corrupción es servirse de un cargo público para su propio beneficio. ¿Y eso es lo que está pasando en el ejército? Pues, en todas partes. No, pero en muchas partes. Pero También lo uno no también junta en el ejército. También en el ejército. No justifica, pero también en el ejército. Por ejemplo, tanto hemos perdido la sensibilidad ética que no nos llama la atención el que unos cargos oficiales estén llevando a los hijos en la noche del sábado a rumbear a Andrés Carne de Res, los escoltas trasnochando, los conductores trasnochando, gasolina pagada por el Estado, y están allá. Hijos de militares, de senadores, de presidente, de todo. Eso es corrupción. Entonces, como hemos perdido la sensibilidad ética hoy en día, estamos en eso. Hasta que no haya debido proceso, no hay falta. Pero mire, falta de ética la de la revista Semana, que publica una sola parte del problema, digámoslo así, el de la supuesta corrupción. ¿Y por qué no llaman a los implicados y les pregunta a usted qué dice al respecto? Entonces, el problema es del espejo. Del espejo no, de la revista Semana y de la Fiscalía. Ya regresamos. Eso sí es falta de ética. Un segundo, ya regresamos.
Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Tema, corrupción en el ejército. Doctor Fernando Vargas. Profesor Adolfo, hay un tema que yo quiero tocar aquí. Y es que estos procesos de supuestas corrupciones del ejército los lleva la Fiscalía General de la Nación. Un ente que a todas luces no es imparcial para ser ni instructor ni juzgador del ejército. Mire usted que la Fiscalía, se puede decir lo que quiera, está en este momento el fiscal general empeñado en el proceso de paz de La Habana, jugado en el proceso de paz de La Habana. Fue corredactor del marco constitucional para la paz, que concedió la impunidad a todos esos grupos. Mire usted cómo la Fiscalía está impedida éticamente para poder entrar a investigar un proceso militar hoy en día. ¿Y si no es la Fiscalía, quién? Pues hay una justicia penal militar a la que no quiere dejar obrar, pero eso no se quiere Pero hablar. la justicia militar no es para esto. ¿Pero por qué no es para esto? Pero entonces, ¿a quién se está investigando? ¿A los porteros civiles o a los miembros del ejército colombiano? Si es a los miembros del ejército colombiano, hay justicia penal militar. Y le cuento una cosa, es menos impune que la justicia ordinaria, ahí están las cifras, pero déjeme terminar. ¿Cuál es el cuento que la Fiscalía lleva esto, como decía el general, 2 años atrás estas grabaciones y hasta ahora las estalla? Y las presenta hasta ahora, grabaciones que no dicen absolutamente nada. ¿Cuál es su lectura? Escúcheme bien, ¿por qué manda esas pruebas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara? ¿A quién está acusando la Fiscalía? ¿Al presidente de la República? ¿Por qué la Fiscalía se desprende de una investigación de las que nunca se desprende para tirar eso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Si no es porque lo que está montando es un show mediático. ¿Cuál es su respuesta? Porque quiere indudablemente debilitar al ejército para la firma de los procesos de La Habana. General Quiroga. Mire, esto no es casualidad. Hace unos 20 días el general Barrero salió a decir que las fuerzas militares no eran negociables en La Habana. Después el general Rodríguez, comandante del ejército, dijo que el terrorismo sabía que era derrotarlo y que las treguas que hacían las FARC era para reorganizarse. Eso no es casual. ¿Para usted es una forma de debilitar el ejército? Entonces, como lo de Andrómeda no resultó porque le salió el tiro por la salió el tiro por la culata, porque hasta ahora ni la misma Fiscalía puede decir que hay nada ilegal en lo de Andrómeda. Entonces ahora salen con lo de los supuestos actos de corrupción que hay que mirar. Yo no me opongo a que de pronto sí hay personas que han hecho actos ilegales en cuanto a la contratación, yo no me opongo, y que haya actos de corrupción, pero es que esto no es condenando y después investigando. ¿Dónde está? Repito esto, ¿dónde está el debido proceso y la presunción de inocencia? Y esto no solamente en los contratos, en todo lo de los llamados falsos positivos, lo que ha aplicado la justicia colombiana es la presunción de culpabilidad y la violación del debido proceso. ¿Usted quiere participar en el programa Mayor Cadena? ¿Su aporte? Sí, me da la oportunidad, profesor. Tiene la oportunidad, pero si me queda. Muchísimo gusto. Bueno, yo estoy muy preocupado porque esto lo que muestra es una debacle institucional. El ejército enfrentado a la fiscalía tratando de ponerle trampas al ejército, la justicia en manos de los periodistas, de algunos periodistas faltos de ética, unos periodistas inmorales que asumen la función de jueces, de fiscales, que juzgan, que atacan a las instituciones. Sigo con la tesis, ¿qué culpa tiene el espejo? Yo veo que esto es muy delicado porque lo que acabamos de escuchar es cierto, aquí primero se juzga y luego se investiga, y generalmente las investigaciones que se hacen por cuenta de la justicia ordinaria en contra de la justicia penal militar o de los militares nunca van en concreto. Esto se lo debemos indudablemente al presidente Álvaro Uribe, quien de un plumazo mandó al infierno a la justicia penal militar con el ministro Ospina, firmando un convenio con la justicia ordinaria. En todos los ejércitos del mundo hay una cosa que se llama fuero militar y justicia penal militar. La justicia penal militar es para investigar a los militares por actos propios del servicio, en situación del mismo. Pero aquí se ha cometido un abuso. Primero se juzga a los militares, se los da de baja y luego se investiga, y generalmente las investigaciones no dan ningún resultado. Entonces, este caso es muy delicado y esto lo que indica es que hay una debacle institucional. Están llegando a manejar las instituciones más importantes del país gente que no tiene ni ética ni moral y que fuera de eso viene con unos pasados que no son muy nobles. Me cambió de posición en 2 minutos. No. Usted me dice que la corrupción no es nueva en el ejército. Ah, sí, ni en el ejército ni en el país. Pero y ahora me dice que como lo hemos dicho, no es del ejército. El presidente dijo que la corrupción tenía que llevarse a sus debidos a sus debidos niveles, a sus justas proporciones. Este es un problema cultural. Hay corrupción en todas partes, en la iglesia, en el ejército. Pero uno no justifica lo otro. En la Casa de Nariño, ahí hay un computador que habla de corrupción. En todas partes hay corrupción. No se justifica. Este es un problema cultural que no se justifica, claro, sí, no se justifica. No se justifica. Y tenemos que cambiar esa cultura de los colombianos. No se justifica. Coronel Velázquez. Dime.
¿Sobre qué Quiero quiere- escuchar su posición sobre todo lo que estamos A tratando. ver, volviendo al tema, justicia penal militar puede tener muy buenas intenciones hoy, pero nunca funcionó en el pasado. Reciente, remoto y No funcionó la justicia penal No militar. funcionó. ¿Por qué no funcionó la justicia penal militar? por falta de sensibilidad ética también, por un espíritu de cuerpo mal entendido, porque se entiende que cualquier ataque a un miembro del ejército, venga de donde venga, es ataque a toda la institución. Grave error. Lo viví, año 96, primer semestre, personalmente, por instrucciones de un comandante, de un inspector general, paso un informe escrito Sí. hablando de las sospechas sobre el general del Río en su gestión como comandante de brigada. Y lo paso después de que yo le había hablado al general del Río, mire mi general, esto y esto y esto. Pero como entró por aquí, salió por acá, me vi en la obligación ética de pasar el informe escrito, se lo entrego personalmente al comandante del ejército. Se hace una investigación interna, disciplinaria, justicia penal militar y demás. Conclusión, Velázquez está loco, Velázquez es un mentiroso, Velázquez tiene que irse de baja. ¿Qué quiere señalar usted? Pues que ¿Y no usted denunció funcionó, esto en su no momento? funciona internamente la investigación del ejército. No funciona, estamos hablando del año 96. Con el tiempo, entonces, ¿qué pasó? El general del Río está preso, está condenado. No por mi denuncia no sirvió para nada. Yo hice eso público después por la prensa y ahí empezaron a caer en cuenta de la cosa. Pero hoy está preso, ¿por qué? Porque los paramilitares dijeron que estaba con ellos por muchas otras cosas. Es decir, tiene como 4 o 5 procesos de encima. Para usted, la institución no tiene capacidad para En depurarse. ese momento demostró que no tenía capacidad de autocorregirse, de limpiarse internamente. Lo de la corrupción no es nuevo. Lamentablemente no, en ese caso no fue nuevo. Entonces, ¿cómo superar el tema? Bueno, con estos estartazos, con estos golpes hay que reaccionar. Mejor dicho, al ejército y a Colombia está pasando algo parecido a lo que hablaban del sapo ese que estaba en un estanque de agua, Sí. que como el hábitat normal es el agua fría. Si el agua se va calentando progresivamente, el sapo se va acostumbrando a vivir en el agua tibia, y si no hay una subida de temperatura brusca, el sapo de pronto se muere sin darse cuenta. Pero si hay una subida de temperatura brusca, el sapo brinca. Eso, afortunadamente, le puede estar pasando a Colombia. Lo importante es que reaccionemos adecuadamente y volvamos por los cánones que son necesarios, empezando por subir la temperatura ética. ¿Acepta que las denuncias de semana están bien enfocadas? Pueden no estar bien enfocadas, pero no dicen mentiras, que es el problema. Porque el periodismo, la esencia básica del periodismo es decir la verdad. Pueda que sea incompleta, pueda que sea inoportuna, pero es decir la verdad. Y eso lo sé yo porque llevo 14 años en una facultad de comunicación. ¿Le da la razón a la revista Semana? No es que le dé la razón completa. Puede tener problemas de inoportunidad, puede tener problemas de pronto alguna intención que no sea clara, pero que buscó la verdad, la buscó. Es más, conozco uno de los periodistas investigadores allá, es egresado de La Sabana y sé qué tipo de persona es y tiene contextura ética. Ya regresamos. Continuamos. Corrupción en el ejército es el tema del día. Doctor Fernando Vargas. Mire, profesor Adolfo, las grabaciones que aporta Semana no son prueba de nada. Se lo digo como abogado. Ahí no veo yo ni delito cometido en nada de lo que ¿Cómo hablan. que no son prueba de nada, Mire, doctor Fernando mire, Vargas? perdóneme, Viene perdóneme, retiro de oficiales, vienen decisiones del gobierno. Perdóneme. Están hablando, mostrando contratos. ¿Han mostrado el primer contrato fruto de esas conversaciones? No. Mire usted, son unas supuestas actividades
que realizaba un teniente coronel en búsqueda de unos contratos. ¿Ok? Y eso se habla mucho aquí en las gobernaciones, en las alcaldías, en los ministerios. Perdóneme, con eso quieren tapar, Perdóneme, no me da la tiene la palabra. La mermelada grande del gobierno repartiendo el presupuesto nacional a todos los partidos políticos, excepto algunos, pero a todos los partidos políticos de la manera más miserable para reelegirse. Perdóneme. Salucop, ¿qué pasó con Salucop? Sí, pero no perdóneme. Es que eso no tiene importancia, porque no hay un militar involucrado. Perdóneme. ¿Qué pasó con los Nule? Eso sí fue una mermeladota grande aquí hecha en el distrito. Perdóneme, Transmilenio, ¿en qué quedó? ¿Qué pasa con las investigaciones en las obras públicas? ¿Qué pasa cuando los contratos se reajustan económicamente y se da una millonada del contratista? Perdóneme. Entonces tenemos que hay unas falacias en todo esto, y es que, por ejemplo, la revista Semana dice que publica lo que publicó para defender la institucionalidad. Pero, señor, el director de la revista Semana es sobrino del presidente. Terminó su tiempo. Llévele las pruebas. No, lo que hizo fue desprestigiar al ejército. Perdóneme, pero terminó su tiempo. Mire, aquí se ha dicho que los medios, el periodismo está para buscar la verdad. ¿Sí? Está para buscar la verdad, pero eso es lo que no hizo la revista Semana. Ese es el gran aporte. Eso es lo que no hizo la revista Semana, solamente publica unos audios. ¿Por qué no llamó a los presuntos implicados, al general Rey, al general Cabrera, al general Mejía, al general Salazar? Y llamar, ayer escuchaba en los medios de comunicación al señor Cruz, dizque el supuesto socio del coronel Robinson González. Sí. Y lo hostigaron tanto para que dijera que era responsable de recibir contratos. No tiene ningún contrato con el ejército. Gracias. Solamente sirvió de intermediario en un contrato de la gobernación de Santander para apoyar al Ejército Nacional por 50 millones de pesos. Entonces, ese testimonio del señor Cruz, si no es creíble. ¿No es un error tratar de ocultar el problema general? No, es que para eso están los medios, pero la verdad, no la verdad a medias. Mayor Cadena. Bueno, a esta altura del programa yo pienso que es importante y ahí dejando claridad algunas cosas. Primero, la revista Semana obtuvo esas informaciones de manera indebida, eso no es legal. Segundo, hay corrupción en el país y hay corrupción en el ejército. Tercero, este asunto ha sido muy mal manejado por parte del presidente de la República y de su ministro de Defensa. Y también quiero agregar que infortunadamente estos casos se dan porque está llegando a la cúpula militar personas que no tienen la capacidad para comandar la institución más importante del país. Gracias. Aquí no encontramos ahora un Landazábal, aquí no encontramos un Valencia Tobar, encontramos personas desconocidas que la noche a la mañana llegan a las más altas posiciones y ahí está la debate del ejército, porque está muy mal manejado, doctor. Coronel Velázquez. A ver, indudablemente que para que las cosas se arreglen, partir de un escarnio público, como podría considerarse esto, pues no es lo mejor. La pregunta es, si no hubiera habido ese injusto, pongámosle así, injusto, acomodado, lo que sea, escarnio público, ¿se hubiera investigado y se hubiera averiguado lo que está pasando adentro? ¿O más bien, por lo que lo hubo, nos vemos obligados a corregir? ¿Cómo no reconocer el aporte de la revista Semana? Sí, lamentablemente hay que reconocer eso. Segundo, si no somos conscientes de que el problema de fondo es una crisis moral que estamos viviendo en el ejército y en el país, no vamos a salir nunca y duraremos discutiendo, hijo de 1000 años, de si es legal, de si no es legal, de si lo hizo bien, lo hizo mal. Hay que partir de lo de fondo. Gracias. Gracias. El sobrino del presidente desprestigiando una institución como el ejército en Colombia. Pero perdón, la mejor forma de cuidar una institución es limpiarla. Sí, muy bien. No es acahuetearle, eso sí muy claro. Muy bien. Comencemos por limpiar la presidencia. Mire, el sobrino del presidente, director de Semana, ¿por qué no se reúne con el presidente si tenía pruebas serias de que había corrupción al interior de la institución y así se purga la institución defendiendo la institucionalidad? Pero no es en medio de una guerra, óigame bien, tratando de desprestigiarla con cuanta publicación quiera hacer Semana de manera irresponsable. Usted va a ver que esto no termina en nada. Usted lo va a ver muy bien, como bien lo decía ahora Mayor Cadena. Aquí, ahora, ¿cuál es la justicia que estamos esperando? Perdóneme, ¿cuál es la justicia que estamos esperando? Perdóneme. El general Barrero se refirió en una de las conversaciones antes de ser comandante de las fuerzas militares con el teniente coronel Robinson, diciéndole, hombre, mire, busque a Cicifredo. Sí, está hablando de... haga una mafia. De Cicifredo López. Haga una mafia, ¿Pero término mal empleado. Que haga una mafia? Bueno, pero le cuento una cosa, el término mafia no es tampoco tan grave como para venir. Es un desconocimiento semántico, pero mire, le cuento una cosa. Lo que quiso decir es únanse con Cicifredo. Cicifredo tiene una fundación que llama víctimas de testigos falsos de la Fiscalía.
Perdóneme, no me Ya, haga el vuelo Reggie, así. es que tenemos 2 minutos. No, pues está bien. Perdóneme, pero lo perdóneme. que le estoy diciendo es que Sigfredo ha denunciado el carrusel de Pero ya testigos falsos de la Sigfredo fiscalía. El señaló ejército que también. que no Entonces tiene- el general que no tiene relación- testigos en relación falsos. con ese tema. Si él es víctima de los testigos falsos Pero de la no tiene fiscalía. relación con el tema. Pero perdóneme. A él sí se le cree, ¿no es cierto? Y al contratista que habló ayer en la W no se le cree. Bueno, A ver. conclusiones, general Quiroga. No, yo veo aquí un problema de la justicia. Problema de la justicia, una justicia que se volvió show, una justicia en manos de un fiscal que está abiertamente, lo ha dicho, está al lado de la impunidad para las FARC, pero sí de la condena y justicia para los militares. Un periodismo que no busca la verdad, sino busca causar daño. Eso está Ese- claramente. Ojo, general, el gran aporte del periodismo en la historia de Colombia hay que reconocerlo. El periodismo ¿Qué sería de semana, digo yo. ¿Qué sería Sí, sin el periodismo aporte de del semana. periodismo en este país? Habría Y paz. hay que también hacer un reconocimiento semana. Mayor Cadena, conclusiones. Bueno, a mí me queda claro que este es un problema político. Este es un problema que sale a la palestra vísperas de elecciones del Congreso y presidenciales. Entonces, ¿quiénes están interesados? ¿Sí? Hay gente que está interesada y hay gente que va a sacar tajada. Hay gente que se va a untar de mucha mermelada por este escándalo. Y lo importante no es solamente... Entonces, tapar el problema. No está para el problema. Tapen, no. tapen. Es que haya una realidad y que el país sepa qué fue lo que pasó. ¿Qué porque pasó? Dentro de 3 meses van a salir con otro show mediático y esto se va tapando, pero no porque los militares lo quieran, no porque alguien Terminó específicamente su diferente tiempo. a la justicia lo quiera, sino porque aquí no hay justicia. Terminó su tiempo. Coronel Velázquez. Bueno, en lo que sí estoy de acuerdo es que aquí puede haber habido alguna cosa presidencial turbia, a ver, por dos posibles razones. O porque el presidente es una especie de Maquiavelo siglo XXI, que sabe mover sus fichas, sus cosas, o sencillamente porque su sobrino no le tiene el menor respeto y le importa 5 ir publicando las cosas cuando se le dé la gana. Pero sí, es decir, la seriedad de ese problema había podido investigarse antes de publicarse. ¿Y cuál es la salida? Que tenemos ya 30 No, segundos. ya toca investigar a fondo todo hasta que la cosa quede clara y hay que hacerlo ya. ¿Usted imagina que esto estalle cuando se esté negociando ya lo último de víctimas y demás? La Señores. autoridad que tendríamos para decirle a la guerrilla, un momentico, señores, tienen que reconocer esa cosa. Si no hay autoridad moral, difícilmente se puede imponer eso. Gracias, doctor Fernando Vargas, por acompañarme. Palabra final. La guerrilla es absolutamente enorme en su criminalidad. No se puede comparar con una Frase, no supuesta discurso. publicación de semana. Frase final, general Quiroga. Los oficiales, los generales que tiene hoy en día el ejército son los más experimentados que ha tenido en la historia del Gracias. país. Frase final, Mayor Cadena. El peor problema que tenemos en Colombia es la clase politiquera bandida que tenemos en nuestro país. Ellos son los culpables de todo esto. Frase final, Coronel Velázquez. Tenemos que recuperar la sensibilidad ética en el país y en el ejército. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarme en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, martes de 9 a 9:30 de la noche.